Bueno, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy en esta nueva sesión del curso que estamos desarrollando sobre prensa y violencia en la historia política de América Latina en el siglo XX. Recordarles, por acá acepto los compañeros que siguen llegando, recordarles que este curso lo estamos desarrollando en el marco de una estancia postdoctoral con la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la coordinación de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución. Eh, Hace 8 días, como lo pudimos observar, no tuvimos sesión porque era un día feriado o festivo, pues, aquí en México, producto del cambio de mando del Poder Ejecutivo institucional. Eh, el día de hoy, de todas formas, cuando les escribí el correo, les decía que ya en la carpeta del curso podían encontrar la lectura para el día de hoy, para la sesión del 8 de octubre. Con esta lectura, si ustedes se dan cuenta, bueno, la sesión de hace 15 días terminábamos un poco de mirar el caso de Colombia. Obviamente, cuando hablamos de que estamos mirando casos, no significa que estamos siendo exhaustivos, porque por supuesto que habría mucho por observar, por mirar solamente ese periodo de los años 50 y 60, con figuras como las de Rojas Pinilla, Laureano Gómez, eh, como veíamos, podría implicar la revisión de muchos trabajos, ¿cierto? Lo mismo que el periodo del Frente Nacional al que alcanzábamos a llegar. Sin embargo, pues se trata como de, y ese es el objetivo del curso, ¿cierto? Dar un panorama general sobre estos temas y bueno, ya será en otra oportunidad donde podremos ir profundizando mucho más, pero en este sentido, de alguna manera con esa sesión, que era la sesión número 5 terminábamos el caso de Colombia. Insisto, al menos lo que estaba programado, porque el caso es mucho más amplio y muchos de los comentarios surgieron, digamos, lo que posibilidades de ampliar la discusión, tanto en la última sesión como en las sesiones anteriores alrededor del tema de Colombia, de lo que sería trabajar otros impresos, de lo que también tendría que ver con digámoslo, comprender con un nivel de mayor profundidad lo que es esa prensa, cuáles son sus periódicos colombianos, tanto de la prensa, de la gran prensa política como de la prensa de oposición, si son comparables el tiempo, el siglo, la república, el espectador, ¿cierto? Que eran algunos de los temas que quedaban por ahí a final eh, ahí te doy la entrada, Sebastián, que quedaban por ahí al final de la sesión pasada y que sin embargo, pues como les mencionaba, eh, son temas bueno, que se podrán profundizar en otros espacios posteriores. La idea en parte también es como ir sumando bibliografía e ir construyendo pues como de alguna manera redes en cuanto a estos temas, que ya hay algunas, ¿cierto? Pero ir sumando nosotros también en esta perspectiva. Y esto nos daría paso a iniciar a partir de la sesión del día de hoy con lo que sería el caso de México, ¿cierto? Al que dedicaríamos las siguientes 4 sesiones y que iniciaríamos el día de hoy, como todos ustedes lo vieron, al poder descargar la lectura, con un acercamiento, y ahí sí quiero remarcar muchísimo la palabra acercamiento, ¿cierto? Porque es justo eso, ¿cierto? Un acercamiento a la prensa en el proceso revolucionario mexicano, pues en la Revolución Mexicana a partir de 1910, 1911 y un poco hasta los años 30 con el presidente Lázaro Cárdenas. mm, y para ello, este acercamiento lo realizamos pues con la lectura de Ana María Serna, ¿cierto? Eh, Así como en el caso colombiano, por ejemplo, cuando veíamos el periodo de la violencia política, hablábamos como de la imposibilidad de abordar dicho periodo desde su totalidad. Yo creo que eso se intensifica mucho más cuando se trata de la Revolución Mexicana, ¿cierto? Claramente
Yo no sé si es el tema más estudiado o es uno de los dos, tres temas más estudiados en la historiografía mexicana, latinoamericana, ¿cierto? Entonces, haciendo una revisión solamente del texto de Ana María Serna, veíamos una serie de trabajos que nos podrían permitir como ubicar unas coordenadas sobre la temática en este periodo, ¿cierto? Adicionalmente, del 2014 hacia acá se han producido muchos otros trabajos, yo revisando un poco como otros textos para la presentación y sobre todo para ese periodo de Obregón, de Carranza, Obregón, Calles, encontraba trabajos pues muy recientes, ¿cierto? Sobre la prensa en este periodo. Con lo cual, como les, bueno, adicionalmente a las miradas regionales que se están desarrollando en la historiografía mexicana, que es tan vital en este enfoque regional. Entonces, esto, insisto, como para remarcar que es un acercamiento y que el texto que trabajamos, que yo les proponía para el día de hoy, eh, exacto, Daniela Rojas dice, es el más estudiado, definitivamente, ¿cierto? Por mexicanos y extranjeros. Eh, sí, eso me imaginaba, ¿cierto? Yo es que siempre le huyo a decirlo así de manera categórica, pero me imagino que sí, concuerdo con usted, Daniela. Entonces, un poco con el trabajo de Ana María Serna del año 2014, publicado en la revista Secuencia, pues para quienes están aquí en México, sabemos que la revista Secuencia del Instituto Mora es una de esas revistas de historia y ciencias sociales relevantes, digámoslo, importantes, y para quienes están en el contexto colombiano, pues también es una oportunidad, si no conocían esta revista, de conocerla, ¿cierto? Es un trabajo, como les decía, del 2014 que nos permite mirar entonces este proceso, estos años, tratar de entender un poco como cuáles pudieron ser esas características centrales de la prensa en este periodo revolucionario. Y me reitero, advirtiendo que en cada uno de esos periodos se puede encontrar una bibliografía muy, muy amplia con una serie de posturas además muy divergentes, ¿cierto? Si ustedes lo notaron, solamente eh, digámoslo, la prensa en el periodo de Francisco Madero, que fue muy corto, pues, ¿cierto? Ya de por sí genera una serie de debates en torno a si fue la posición de él frente a la libertad de prensa, la que finalmente desencadenó, digámoslo, en su caída, ¿cierto? Si debió tener otra actitud, o si esto no fue tan relevante como se ha señalado, si fue una posición garantista en exceso o no, en fin. Y lo mismo con otros periodos posteriores que ustedes los pudieron observar en el trabajo. La misma Ana María Serna planteaba cómo alrededor eh, digámoslo, de este periodo también se discute si en realidad se presenta una transformación que avanza como hacia una libertad de prensa y esto va a depender mucho de con qué se compara, ¿cierto? Si se compara con el periodo del porfiriato, el periodo inmediatamente anterior, o si se compara con el periodo inmediatamente posterior, que sería ya todo ese régimen revolucionario, que sería lo que miraríamos hacia dentro de 8 días, pero que tiene que ver con esas relaciones de interdependencia entre prensa y gobierno que se van a estructurar durante todo, digámoslo, el resto del siglo XX, ¿cierto? Entonces va a depender mucho desde qué óptica se hace la comparación para poder mirar qué tanto se democratiza o qué nivel de apertura hay eh, frente a la libertad de prensa durante este periodo. No obstante, como también ustedes lo pudieron observar en la lectura eh, de estos años, pues viene la Constitución Nacional de México, que es de 1917, y allí están establecidos los artículos 6 y 7, que son los artículos que abordan, o digamos lo que construyen ese marco legal y constitucional sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión, que también, aunque han estado constitucionalizados desde ese momento y recogieron en ese momento otras disposiciones anteriores, como lo vemos con Carranza y la ley de imprenta,
y posteriormente con el desarrollo que va a tener el comportamiento del sistema de medios mexicano, pues se van a ir creando diversos dispositivos o mecanismos para, de alguna manera, aún existiendo este respaldo constitucional, digamos lo que mediar mucho o regular mucho esta libertad de prensa. Entonces, eso como en términos generales, frente a la lectura y sobre todo como para hacer esa claridad de lo que implica pues como tratar de hablar de este periodo. Yo tenía cierto temor justamente como de, bueno, ¿cuál puede ser una lectura que ofrezca una mirada general sobre el periodo, a sabiendas de que seguramente quienes, digamos, lo que trabajan la historiografía mexicana y quizás este periodo, podrán decir que es demasiado general, ¿cierto? Pero bueno, también pensaba que tenemos compañeros, colegas de Colombia, eh, y bueno, como que me parece que el artículo de Ana María Serna sí logra dar como una mirada panorámica. Y dentro de 8 días trabajaríamos un poco a partir de los años 30, ¿cierto? Esa estructuración de las relaciones de interdependencia entre prensa y gobierno, retomando donde termina Ana María Serna. Ustedes vieron que termina un poco en la creación por parte del gobierno de Lázaro Cárdenas eh, de tanto la empresa productora, importadora de papel Pipsa, como el DAP, ¿cierto? El Departamento de Publicidad y Prensa, que es muy similar incluso al que había creado, al que se creó en Colombia y del que hablábamos en las en las sesiones pasadas, ¿cierto? Pero más bien el mexicano fue antes, ¿cierto? En Colombia se crea ya sobre los años 40, pero obviamente nosotros lo vimos primero pues porque iniciamos por el caso colombiano. Y ya luego miraríamos un poco, también en el caso mexicano, esos discursos sobre la represión, que es finalmente el tema digamos, lo que yo estoy trabajando en mi investigación. Trataríamos de ampliar ahí la mirada de pronto con eh, algunos o algunas investigadoras que podamos invitar también en esa parte de la sesión, sobre todo para abordar este caso de México. Voy a iniciar la presentación. No sé si antes de ello alguien tiene algún comentario. Por acá veía, bueno, el comentario de Efraín, ¿cierto? El comentario de Katie. Solucionamos entonces lo del link para la actividad, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, finalmente el link de la actividad es el mismo. Yo lo único que estoy haciendo en cada sesión es creando como el nuevo espacio para la actividad de ese día. Hay también unos compañeros que por temas de espacio dentro de su correo me lo han enviado al correo mío. Pues, está bien, no hay problema, ¿cierto? También así nos sirve. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Pero finalmente es el mismo link para la actividad. El único link que cambia es el de la asistencia y lo mismo el enlace de Zoom, porque también ahorita me preguntaban varios compañeros cuál era el enlace para la sesión de hoy. Siempre es el mismo enlace, ¿cierto? Ya todas las sesiones están creadas con el mismo enlace de invitación. Bueno, ahora sí entrando en detalles sobre esta sesión y sobre la lectura que proponíamos para el día de hoy, eh, como ustedes lo pudieron ver, espero pues, que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Era un artículo que para ser artículo está un poco amplio, ¿cierto? Eh, con todo y bibliografía creo que son 41 páginas, aunque no son 41 páginas de lectura, pues, pero sí está un poco amplio para hacer artículo y finalmente hace un recorrido por este periodo revolucionario, ¿cierto? Y obviamente hay una serie de implícitos que no están trabajados en el artículo. Voy a ir aceptando, me van llegando. Hay una serie de implícitos que no están trabajados en el artículo, que tienen que ver, por ejemplo, y que son muy importantes en el contexto que la autora va planteando, que tienen que ver con ese escenario del porfiriato
que es el escenario que antecede a la revolución y que ella constantemente nos está haciendo referencia a cómo eran las relaciones entre prensa y gobierno en ese periodo, ¿cierto? En el trabajo ella denomina el periodo como una dictadura. Sabemos también que parte de todos esos debates, digámoslo, inacabables de la historiografía, es cómo se denomina ese periodo, las reevaluaciones sobre ese periodo, lo positivo y lo negativo, ¿cierto? Pero finalmente un poco lo que alcanzamos a observar en la lectura sobre ese periodo que antecede el periodo central del artículo, es que las relaciones entre prensa, periodistas y poder político estaban en realidad subsumidas frente a la figura de Porfirio Díaz y el respeto por el régimen que había establecido, ¿cierto? Y la poca posibilidad de ejercer la crítica periodística, aunada no solamente a la censura directa, sino también a un ejercicio muy fuerte de autocensura por el hecho de la dependencia, y eso va a ser una marca del sistema de medios en México, la dependencia de los impresos hacia la subvención financiera y insumos de parte de los gobiernos, ¿cierto? Entonces esto no va a ser incluso algo que se agote con el porfiriato, sino que va a estar posteriormente en otros momentos de la historia del país. Acá en Ciudad de México está haciendo un frío tenaz también. Eso, de pronto a veces sí, me ven temblando. Bueno, entonces ella hace esas referencias constantemente, ¿cierto? Lo que nos permite entender, obviamente, sobre todo para quienes no están, digamos, no son cercanos al proceso, que hay una ruptura, de alguna manera, en muchas dimensiones, ¿cierto? Las dimensiones sociales, políticas, y que el periodismo también hace parte de esos elementos o de esos campos que se va a resquebrajar y que va, digámoslo, a buscar la formación de unas nuevas dinámicas. También lo vemos en el propio texto, unas dinámicas que de alguna manera van a ser novedosas, nuevas, unas nuevas formas de relacionamiento entre prensa y gobierno, pero donde también en algunos momentos, como se trata de un periodo heterogéneo, van a haber ciertos retornos o continuidades con el porfiriato, ¿cierto? Como lo es el periodo de Victoriano Huerta y el periodo posteriormente en algunos puntos del propio Carranza, ¿cierto? Aunque más atenuado, muchísimo más atenuado respecto a lo que se había tenido, pero muy distinto a lo de Madero, ¿cierto? Y también muy distinto a lo del propio Obregón, que va a ser como mucho más estratégico, al menos desde la forma como nos lo plantea Ana María Sierra. Entonces, bueno, el artículo, como todos ustedes veían, tiene un nombre muy concreto, La prensa durante el periodo revolucionario. Ana María Serna Rodríguez es profesora e investigadora del Instituto Mora, de allí también en la revista Secuencia, y ha trabajado mucho este tema del periodismo en México. También tiene una obra, eh, no sé, de hace unos 5 años, donde compila, creo que ya la había mencionado en algunas clases, donde compila entrevistas a varios periodistas del siglo XX mexicano, sobre todo de la segunda mitad, y es un libro muy, muy interesante digámoslo, porque el hecho de hacer entrevistas permite que haya un acercamiento también a estos procesos a partir del testimonio, ¿cierto? Y de los actores que tuvieron la vivencia y la experiencia de estos procesos y que de alguna manera los plantean con otros matices distintos a los que se pueden llegar o construir únicamente revisando los periódicos o los archivos documentales. Entonces, no solo tiene este trabajo sobre el tema, ¿cierto? Pero digamos que este sí es un artículo eh, que de alguna manera nos servía por su mirada general. Ahí vemos una foto del Imparcial, que va a ser uno de esos periódicos interesantes dentro de este periodo, ¿cierto? Y que ustedes lo pudieron ver referido varias veces en la lectura. Eh, la autora lo que nos muestra, o cómo comienza el artículo, como todos ustedes lo pudieron observar, comienza el artículo tratando justamente de plantearnos algunos elementos que podrían caracterizar
transición o ruptura entre el siglo XIX y ese comienzo del siglo XX en México, ¿cierto? A partir de varias dimensiones que va planteando, como la idea de que con la revolución, con el inicio de la Revolución Mexicana y el ascenso de Francisco y Madero, se van a dejar atrás esas relaciones entre periodismo y poder político ejercidas a través de la figura de Porfirio Díaz, ¿cierto? Y de su poderío y del respeto que debía tenerse con él en disculpen, en la, en la prensa, ¿cierto? Asimismo, nos comenta la autora el sentido doctrinario eh, del periodismo en ese siglo XIX, ¿cierto? Y nos dice también va a ser como un momento, un periodo de formación de lo que va a ser esa prensa moderna que de alguna manera va a copiar mucho del modelo de periodismo estadounidense, ¿cierto? Tanto en la forma de ejercerlo, pero también en las estructuras periodísticas de los propios diarios, la manera como van a estar organizados, en la conexión con las emergentes, una vez que van a empezar a aparecer agencias de noticias, el sentido de tener reportajes, ya no solo notas editoriales o notas o desplegados políticos, por decirlo de alguna manera, sino también de dar la apariencia de que ya hay un objeto moderno en el que se implican unas dinámicas de periodismo a partir de unos, entre comillas, profesionales de ese oficio, ¿cierto? Asimismo, otro de esos elementos que señala ella que se van a modificar tiene que ver con la financiación del periodismo, o que por lo menos se van a diversificar con la emergencia o la ocurrencia de la Revolución Mexicana, ¿cierto? Una financiación que deja de estar estrictamente limitada al poder gubernamental y que en el marco de la revolución y también de las múltiples facetas que esta revolución va a tener y múltiples liderazgos y facciones que va a tener, pues va a encontrar otras muchas formas de financiarse en medio digámoslo, de toda la coyuntura y de todos estos años revolucionarios, de acuerdo también a la etapa en la que se esté, ¿cierto? Por supuesto que los líderes políticos van a seguir financiando de alguna manera muchos de los impresos, eso lo veíamos con eh, la manera como la autora nos dice, no, tanto Carranza como Álvaro Obregón, ellos promueven abiertamente la creación de periódicos e incluso apoyan periódicos no tan cercanos como en un esfuerzo por ofrecer una mirada de neutralidad o de pluralismo, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que la financiación deje de estar supeditada al poder político, pero la diversidad misma del proceso revolucionario va a hacer que aparezcan otras fuentes de financiamiento, ¿cierto? A esto se va a sumar los intereses y los alcances del periodismo y los periodistas en relación con el contexto social e histórico, algo que está presente siempre, ¿cierto? Pero que en este caso va a tener una relación directa en el sentido de cómo se va a vincular la prensa, primero con, digámoslo, con la transición del porfiriato, ¿cierto? Cómo progresivamente se va a sumar a la necesidad o a la construcción del ambiente de posibilidad en el que el porfiriato dejara de ser el único horizonte, entre comillas, posible, ¿cierto? Cómo en algún momento se va a mostrar partidaria de la transición o del avance hacia Francisco Madero, pero a la vez en medio de su diversidad, de la existencia de periódicos maderistas y no maderistas, ¿cierto? Cómo va también a convertirse como en un punto clave, en un talón de Aquiles justamente del maderismo durante estos meses de su desarrollo y su existencia ahí, pues en el poder, en el ejercicio del gobierno, ¿cierto? Entonces, un poco nos planteaba ya eso, que hay como una ruptura y una transición que se acelera frente a este siglo XIX en términos del periodismo y de sus relaciones con el contexto, ¿cierto? O sea, con la defensa o la legitimidad de ciertos momentos dentro de digámoslo, este acontecer histórico. Asimismo, otros cambios que señala la autora de manera general o tópicos importantes que se van a presentar en este periodo revolucionario van a ser
las formas de propiedad de la prensa que van a experimentar el cooperativismo, que permite que los trabajadores dejen de ser exclusivamente trabajadores, ¿cierto? Y que se va a comenzar a ver la figura, obviamente la figura se va a consolidar hacia los años 30, pero que de alguna manera es producto del periodo revolucionario, que se abre la posibilidad de el cooperativismo como parte de la propiedad de la prensa, ¿cierto? Que si no nos queda claro, es básicamente que los periódicos funcionaron como cooperativas, ¿cierto? Es decir, que los empleados pudieron integrar la propiedad del diario y tomar decisiones a través de una junta y bueno, ¿cierto? Ya no son solamente empleados, sino que hacen parte de la propiedad del periódico, de la revista y esto nos va a decir, les otorga de alguna manera un mayor grado de autonomía no solo individual, profesional, sino incluso frente al propio gobierno en algunas de las etapas que se van a vivir, ¿cierto? La prensa mexicana se vincula con las etapas de la revolución, desde la transición del porfiriato al maderismo y luego las fases armadas, ¿cierto? Hasta la consolidación de la victoria revolucionaria del Grupo de Sonora, como lo vemos un poco con Obregón y luego con Calles y los elementos que nos presenta, ¿cierto? Entonces, ella por eso nos ubica entre 1911 y 1930 más o menos en este ejercicio de esta mirada tan general que nos va a presentar y en la que ya comienza el contexto también internacional o global a ejercer algún tipo de influencia sobre la prensa mexicana, como lo dice ella, por ejemplo, a partir del tema de la Gran Guerra o de la Primera Guerra Mundial, eh, donde abiertamente unos periódicos mexicanos van a estar al lado de uno o de otro de los bandos del conflicto, ¿cierto? Entonces esto también nos muestra justamente ese elemento que señalábamos hace unos instantes de una prensa moderna que ya no solo es doctrinaria en el sentido de querer tirar una línea político-ideológica, que claro que por supuesto que eso lo sigue haciendo, pero que además ya está conectada también con otros temas, ¿cierto? Entonces, es moderna no solo por la estructura, sino también por esas dinámicas de conexión informativa que va a establecer con el mundo en el marco también de estos conflictos. Eso también lo veíamos en el caso de Colombia, si lo recuerdan, con un periódico como El Tiempo, ¿cierto? Como desde 1917, el interés que despierta la revolución rusa implica como el envío de unos primeros reporteros, no a Rusia, sino a Europa, ¿cierto? Pero, digamos, la Europa occidental, pero para tratar de tener la información de manera concreta. Y bueno, esto hace que finalmente se fortalezca la conexión de esa prensa moderna y lo mismo está pasando aquí en México. Y ese es como un contexto inicial que nos plantea la autora acerca digámoslo, de estos primeros momentos o estas primeras transiciones del 19 al 20 en cuanto a la prensa mexicana, ¿cierto? Y el ejercicio del periodismo. Y luego hay un segundo momento del artículo que también me parecía muy interesante en términos de lectura historiográfica, y es cuando ella de manera muy breve, pero interesante y chévere, porque además nos muestra rutas de lectura posterior para quienes eh, no somos investigadores del periodo de la Revolución Mexicana, ¿cierto? Sobre, bueno, estos autores que han abordado las relaciones entre prensa y gobierno en el periodo postrevolucionario, además de otros muchos temas, ¿cierto? Y aquí vemos algunos de los que ya nos mencionaba eh, en la lectura, ¿cierto? Como Stanley Ross, Álvaro Matute, Javier García Diego, Gloria Villegas Moreno, Ariel Rodríguez Curi, Diego Arenas Guzmán, Daniel Cosío Villegas, Clara García, Laura Bonilla, Fausta Gantuz, Pablo Picato, Luciano Ramírez, Blanca Aguilar, Silvia González Marín, eh, y bueno, y otros autores y autoras que la investigadora menciona en su trabajo, ¿cierto? Que le permiten en pocos párrafos, pero darnos como una idea de, al menos en el 2014, cómo ella lo estaba eh, interpretando, ¿cierto? Y nos dice, en este momento todavía los estudios ofrecen una mirada muy panorámica, plantea la autora, ¿cierto?, sobre el papel que va a desempeñar la prensa en la Revolución Mexicana, pero advierte que comienzan
o ya comenzaban a verse en el 2014 que habían estudios centrados en diferentes periódicos, ¿cierto? Y a la vez en, en diferentes periódicos en establecer cuáles eran los periódicos que habían apoyado a cada una de las facciones que se van a ir presentando en el marco pues de todos estos años. Que intentan mirar, o que comenzaban a intentar mirar el quehacer periodístico, ¿cierto? ¿Cómo era el quehacer periodístico, el oficio del periodismo en medio de la revolución, tanto en el centro de México como en las regiones, ¿cierto? El periodismo y sus cambios respecto al periodo del Porfiriato y algunos conflictos entre diarios y de estos con figuras políticas. Y obviamente ahí lo veíamos que ella posteriormente habla de, de Obregón, ¿cierto? Y de Carranza y qué tipo de relación van a tener con la prensa, lo mismo que Madero. Y el funcionamiento del reporterismo ya como una de esas características de la prensa moderna, ¿cierto? La implementación o la puesta en práctica de este reporterismo, ¿cierto? Entonces ella en pocos párrafos, como insisto, nos ofrece una mirada sobre como una especie, no de balance, pero sí una lectura historiográfica de lo que está pasando en términos de la prensa dentro de la Revolución Mexicana, ¿cierto? O el papel de la prensa en la Revolución Mexicana, no de la Revolución Mexicana en sí, sino solamente como desde esa perspectiva. Y ahí ofrece muchas claves de lectura posterior. Además, luego nos dice que parte de lo que ella va a hacer en las siguientes páginas es tratar de construir su visión también panorámica, justamente con base en los aportes de estos autores. Y por ahí vemos de nuevo que ella va a estar trabajando con Stanley Ross, con Matute dándole mucha importancia para explicar justamente qué es lo que pasa a partir de los años 20, ¿cierto? Y cómo se va como a legitimar un poco la apertura que se tiene hacia la libertad de prensa en estos años. Entonces, esta es una mirada historiográfica eh, sencilla, pero que ella la plantea y que es interesante y que queda en la lectura y que también pues es como parte de lo valioso que ofrece el artículo. Y esto, digamos, lo que la lleva a centrar su mirada, pues además de que nos dice que lo que va a hacer es una mirada muy panorámica a partir de esta bibliografía y a partir también como de algunas fuentes primarias, aunque si ustedes lo vieron es mayoritariamente un texto que se construye sobre historiografía, la va a llevar a mirar o a querer observar la interacción entre tres componentes o tres dimensiones, ¿cierto? La nueva generación de hacedores, así los llama, hacedores de la prensa, la sociedad lectora de los diarios y los gobiernos que surgieron de la revolución. Luego, me parece a mí, no sé ustedes cómo lo hayan visto, que en el desarrollo del artículo sí están presentes estos tres elementos, pero que se distancia o no los resuelve de la manera como pensábamos, podríamos haber pensado a partir de que aquí los esquematizara en uno, dos y tres, ¿cierto? Finalmente lo que posteriormente hace es como construir eh, una mirada sobre la opinión, sobre la sociedad que se está formando, la sociedad revolucionaria, la prensa, ofrecer unos elementos de análisis a partir de la relevancia o no de la categoría de opinión pública para el abordaje de este periodo, de este, digámoslo, el contexto mexicano, que también es muy interesante, ahora lo vamos a ver, porque es algo que ya, digámoslo, que ya ahí no lo hace explícito, pero que claramente lo encontramos en discusiones que dieron anterior a ella, diferentes historiadores, principalmente de esta escuela de François Javier Guerra, sobre y también de Annick Lemperrier, sobre la pertinencia del concepto de la opinión pública habermasiana en el escenario latinoamericano, ¿cierto? Y de alguna manera es como la discusión que ella recoge en esa parte conceptual. Y luego lo que hace es plantearnos como aspectos muy concretos de cada una de las etapas, ¿cierto? De la etapa de Madero, de la etapa de Huerta, de la etapa de Carranza. Hay muchos detalles seguramente entre etapa y etapa que no están incluidos, pero que nos permite ahí como ver esa transformación de la prensa, ¿cierto? Entonces, plantea estos tres
componentes que van a estar en interacción, más bien de manera implícita, ¿cierto? Porque sí nos va a hablar de que hay una nueva generación de hacedores de la prensa, es decir, hay una nueva generación de periodistas, ella sí de alguna manera nos va a señalar cómo esos periodistas que están emergiendo o que tienen la posibilidad del ejercicio periodístico en un periodo tan cortico como el de Madero, pero que ahí vislumbran la libertad de prensa, el ejercicio de un oficio de manera libre, van a ser finalmente los periodistas que se van a ir consolidando ya en las etapas posteriores del conflicto, de la revolución, ¿cierto? Y entonces las características que van a tener esos periodistas que surgen en el marco de ese escenario de libertad de prensa, pero a la vez también nos habla de la implicación que va a tener las posturas que la prensa, los diferentes tipos de prensa van a ir tomando frente a la Revolución Mexicana, sus facciones y la regionalización misma que va a tener, eh, pero en un contraste constante con una sociedad lectora de diarios, sí, pero que sigue siendo a la vez muy con unos niveles de analfabetismo fuertes o importantes y que de todas formas no son, digámoslo, no son excusa para que la prensa no tenga una relevancia muy significativa en el periodo, a pesar de que justamente, ¿cierto? No existen todavía esa clase media consolidada, ya alfabetizada, pero ahí está, ¿cierto? Ahí está como también esa sociedad lectora presente a pesar de ello. Y los gobiernos que van surgiendo de la revolución, que ya los va mencionando, pues, como de manera específica, se centra en Madero, se centra en Carranza, se centra en Obregón, menciona ya de pasada lo de Calles y luego como lo que va a significar la llegada de Cárdenas, ¿cierto? Frente a cómo aborda ella entonces, como este primera, digámoslo, esta primera parte, que ya sabemos que no es la primera parte de su artículo, pero que es después de los elementos generales y después de la parte historiográfica, así esa sucinta que propone, comienza entonces ya a hablar de esos cambios de 1910 a 1940. Me parece que no llega hasta el 40 como tal, ¿cierto? Pero se queda ahí como en esos 30 finalmente. Y nos plantea pues como esos elementos de ese periodo, principalmente de la década del 10 y de la década del 20, ¿cierto? Es una etapa de transformación social y política que implica cambios en la tenencia de la propiedad, entre ellas la de la prensa, ¿cierto? Es decir, más allá de todo lo que significó la revolución como transformación de la estructura social, es también una transformación que implica a la prensa y a la forma de tener la prensa. Ya veíamos el cooperativismo y otros elementos que van a estar presentes, ¿cierto? Hay una transformación o un cambio en las actitudes y en los comportamientos de algunos sectores populares que se asumen ahora como actores relevantes con derechos de exigencia y de reconocimiento, huelgas, organización gremial, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, también este era otro de los elementos que ella pone como contraste con el porfiriato, porque es, digamos, lo que de alguna manera es el campesinado, los sectores populares, eh, asumiendo una nueva actitud frente al espacio público, frente a sus derechos, lo que implica también demandar y exigir, ¿cierto? Y esto también va a llevar a tener o a implicar unas particularidades con relación a la prensa y al gobierno, o a la prensa y los diferentes, eh, digámoslo, caudillos o líderes que va a tener la revolución en el tránsito de estas 2 décadas. La sociedad se aboca a 2 reclamos principales, dice Ana María Serna, como resumen, obviamente, de todo este proceso, eh, a 2 reclamos principales: sufragio efectivo y no reelección, que vendría siendo como la dimensión política, ¿cierto? Y el reparto de tierras, que es lo social y lo agrario, ¿cierto? Que tiene que ver con, eh, digámoslo, la transformación, la urgencia de transformar la estructura de la sociedad mexicana en ese momento.
Recordemos que al principio decíamos, es un acercamiento a este texto, ¿cierto? Porque por supuesto no podríamos generalizar del 10 al 40 y el proceso revolucionario solamente en estos dos reclamos principales, pero son reclamos que la autora propone como que marcan, digámoslo, la causa revolucionaria, ¿cierto? Y que van a estar presentes además no solo en el inicio del proceso, sino en el desarrollo posterior que va a tener. Incluso en la obligación que van a tener los propios líderes o caudillos de la revolución de cumplir, por ejemplo, aunque sea entre comillas, aunque sea con manipulación o con el apoyo de la prensa, etcétera, con el sufragio efectivo y cómo a partir de allí va a quedar, voy a admitir a Saúl, y cómo a partir de allí va a quedar presente en el desarrollo posterior de la política mexicana, la preocupación por la no reelección, ¿cierto? O ese elemento tan, digámoslo, tan fuerte que todavía lo vemos pues en la actualidad, ¿cierto? Donde es un tema que difícilmente se podría poner a discusión como pasa en otros países, ¿cierto? Y a la vez es una nueva forma de relación de los periodistas con el poder político. Hay un leve distanciamiento del poder y un acercamiento a la representación del pueblo. Eso también me parece interesante en la forma como lo propone la profesora Ana María, porque, claro, es una transición o un avanzar de unos periodistas que están muy conectados con el poder político en el porfiriato y que sin dejar de estarlo, pero avanzan hacia este proceso de la revolución y comienzan a mediar, ¿cierto? O de alguna manera a darle cabida a las inquietudes y, como lo dice acá, la representación de ese pueblo, ¿cierto? De otros actores distintos a los que representaban tradicionalmente al poder político. Eh, que insisto, cuando ya entramos a mirar, por ejemplo, la misma bibliografía que nos propone eh, la profesora Ana María o la bibliografía pues que podemos encontrar mucho más reciente, empezamos a ver que esto habría que revisarlo en cada uno de los periódicos de manera particular, no va a ser lo mismo el Imparcial que el surgimiento de Excelsior, ¿cierto? Es decir, cada uno de ellos va a tener unas particularidades, eso también lo veíamos al principio de las sesiones, siempre habrá que hablar de los diarios en particular, pero en términos generales se señala como este elemento que es clave, ¿cierto? Un distanciamiento del poder, ¿de cuál poder? Del poder político y un acercamiento a la función o a la figura de representación del pueblo, que podría estar más, o de mediación también, más en relación a lo que vendría siendo como eh, el rol ideal de los medios de comunicación, ¿cierto? Digámoslo, que sería ese en apariencia, pues el de mediar entre gobierno y sociedad, y en este caso, como uno lo plantea, entre distanciarse del poder para acercarse al pueblo. Asimismo, la prensa va a servir entonces para canalizar muchas de las preocupaciones e intereses de los sectores populares y la emergente clase media, ¿cierto? Es decir, va a empezar de manera tenue a darle cabida a estas preocupaciones por el hecho mismo de que está tomando partido constantemente frente a las diferentes sucesos y acontecimientos que están marcando el desarrollo de la revolución, la llegada de Madero, la caída de Madero, ¿cierto? El periodo, digámoslo, de, dictatorial, entre comillas, de Huerta, ¿cierto? Luego la fuerza que va a ir tomando el gran jefe de la revolución. Entonces, esto va a hacer que al tener que tomar partido frente a estos elementos o estos personajes que a la vez están representando no solo una mirada militar sobre el proceso, una mirada individualista de querer tener poder, sino que también convocan una visión sobre lo que está pasando en el proceso de la revolución. Entonces esto va a hacer que la prensa tenga que tomar finalmente postura y comience a darle espacio finalmente a lo que se está discutiendo, que son intereses de los sectores populares, clases medias, y que tienen que ver sobre elementos económicos y políticos. La prensa funcionó como escenario de combate y plataforma para difuminar rumores, escándalos y perseguir a los contrincantes políticos, ¿cierto? El caso más conocido, como lo señalábamos en un principio,
que nos lo muestra la autora y que tiene amplia producción, es el caso del mismo Madero, ¿cierto? Y es el caso que señala como la paradoja, además del efecto que tiene la libertad de prensa sobre un gobierno, luego de un escenario de mucha limitación o de poca apertura, como había sido el porfiriato. Mm, y es, bueno, como en el contexto del líder que garantiza la libertad de prensa abiertamente, la elaboración de posturas contrarias, cómo se va a ir convirtiendo como en el foco de crítica constante, diaria y reiterada por parte de la prensa, lo que va menguando poco a poco su legitimidad y lo que va permitiendo de alguna manera que también se haga posible su derrocamiento, ¿cierto? Insisto, acá comenzamos a ver muchos temas que no son exclusivos de este periodo, es un poco lo que vamos viendo posteriormente eh, en los años 50 y 60 y en otros escenarios, por ejemplo, que vamos a ver ya en la parte, en el tercer bloque del curso, que sería mirar muy brevemente estos casos de Argentina y Chile, ¿cierto? Y es como se comienza con esa información rutinaria a construir el ambiente de posibilidad de los golpes de Estado, del derrocamiento de las figuras políticas, ¿cierto? A partir del día a día noticioso. Pero retomando, entonces Ana María Serra nos dice que entre 1910 y 1940 se fortalece el público lector, como ya habíamos dicho, a pesar de que los niveles de alfabetización son bajos y la circulación mediática es limitada, sin que el lector haya dejado de ser una minoría. Entonces, todavía sigue siendo una minoría de personas las que pueden leer, pero también hay otras formas de escuchar esa lectura, ¿cierto? Y también hay otras formas eh, como dicen en metodología de la investigación, como la bolita de nieve, ¿cierto? Entonces, que funciona a la vez como rumor, como escándalo, y es una idea que va circulando entre personas, pero que tuvo una fuente en el periódico y que después se va ampliando a partir de esa circulación en el voz a voz, en el contacto y en las cantinas, en los cafés, etcétera, o en medio del proceso revolucionario mismo cuando se iba de un lado a otro. Entonces, estos son elementos que nos va planteando pues Ana María Serna sobre esta parte eh, como frente a los cambios que se van a presentar en estos años. Asimismo, fue significativo el desarrollo del periodismo popular. Dice que en este periodo, además de los impresos eh, aunados a cada uno de los líderes políticos, se va a desarrollar un periodismo popular dirigido a los sectores subalternos y que ayuda a democratizar la información para obreros, campesinos y seguidores de algunos de sus caudillos con bastante aceptación popular, ¿cierto? Como el propio Zapata o el propio Villa. Si bien el cambio con respecto al régimen porfirista fue visible, este cambio no llevó a una ruptura, se mantuvieron muchos elementos aún en medio de la apertura, ¿cierto? Eh, entonces ahí nos va matizando y nos va diciendo, bueno, hay unos cambios significativos, pero no son necesariamente de una ruptura radical y un nuevo escenario de prensa. Finalmente, muchos de los periodistas que terminan el siglo XIX son los periodistas que comienzan este periodo del siglo XX, que viven el si se va o el se queda del gobernante, ¿cierto? Y toda esta dinámica que comienza a pasar entre 1900 y 1910 y que están presentes dándole continuidad a algunas de las prácticas que se traían del periodo anterior. La prensa se movió entre la revolución y la política, por lo tanto, mucha de ella tuvo características de prensa gobiernista, cercana al poder, porque muchos periodistas fueron electos como diputados. Este es otro elemento, ¿cierto? Aunque nos había dicho hace unos párrafos que había habido un distanciamiento del poder, un acercamiento a la representación del pueblo, de todas formas nos dice, muchos de estos nuevos gobernantes, de estos caudillos, de estos líderes de la propia revolución, asumen los cargos políticos. Es decir, ahí hay una imbricación entre política y prensa y revolución constante, ¿cierto? Donde los roles se difuminan y donde las personas van pasando justamente de un lugar al otro dentro del espacio público, como políticos, como revolucionarios, como periodistas, en función del proceso de transformación que se está viviendo. Y esto va a hacer que de alguna manera, como señala la autora, en algunos puntos se pueda hablar de que la prensa asume como esta característica gobernista, ¿cierto? De que es mayor la prensa que está a favor del gobierno de turno.
Y como van a haber varios gobiernos, pues entonces pareciera que, o pareciese que es más la prensa con esta característica. Asimismo, nos señala que si bien las condiciones de los periodistas no cambiaron de manera radical, sí se transformaron problemas como sus bajos salarios. Bajos salarios justamente a partir de lo, como lo veíamos, de la conformación de las cooperativas que se van a convertir como en la posibilidad de que los propios trabajadores sean parte de los propietarios de los impresos y que tomen decisiones colectivas sobre la orientación de los periódicos, y esto, como lo decía la autora, refleja un mayor nivel de independencia, sobre todo en relación con el que se tenía en el porfiriato, ¿cierto? Es mayor independencia, mayor autonomía frente a el poder político, sin decir, como lo señalábamos, que las relaciones con el poder político se agotan, pero sí una mayor posibilidad de establecer unas relaciones no horizontales, pero más de tú a tú con ese poder político. Si bien las condiciones de los periodistas, bueno, esta es la cuestión. Y luego comienza dentro de ese mismo primer punto a decirles, bueno, pero no todo van a ser como, y por eso traía a colación este párrafo, no todo van a ser relaciones armónicas entre los jefes revolucionarios y los diarios, sino que se van a presentar tensiones en distintos momentos porque los jefes revolucionarios van a requerir justamente de la prensa para garantizar el reconocimiento en la opinión pública, para defender su proyecto desde el norte, de su proyecto desde el centro, desde el sur del país, pero va a ser importante la prensa justamente para tratar de justificar, de vender, de promocionar la idea que ese caudillo con su ejército está tratando de defender y de establecer en el país. Pero esa necesidad misma va a llevar a que se mantengan algunas tensiones. La propia Ana María Serna nos dice, que es en el párrafo que tenemos ahí, no todo fue miel sobre hojuelas en la relación entre jefes revolucionarios y diaristas. La rebeldía de los escritores de los periódicos y la enjundia con que la revolución enarboló la defensa de la libertad de expresión pronto chocarían con la vocación autoritaria de algunos caudillos, quienes, en el discurso, daban su lugar a las libertades públicas, pero en la práctica persiguieron a la prensa con enjundia, ¿cierto? Un poco adelantándonos, no sé si a ustedes no les pareció muy interesante y como, sí, anecdótico, pero muy interesante cuando está hablando, por ejemplo, de las relaciones de Carranza con la prensa y nos habla de los viajes de retractación, ¿cierto? Esa figura que ahora la vemos, pero que es interesantísima porque es justamente en el marco de la defensa de la libertad de expresión, un elemento de esa vocación autoritaria del caudillo, ¿cierto? El primer jefe revolucionario, el gran jefe que está diciendo, bueno, hagamos una cosa, acompañado de unos soldados, vamos a ir a revisar, o va a ir a revisar si la información que le permitió construir la noticia es verídica, lo va a pensar, lo va a reflexionar, eh, y si se retracta, pues listo, regresamos, ¿cierto? Y si no, el problema continúa, ¿cierto? Como lo decía Daniel Cosío Villegas ahí, que nos lo muestra en lectura y luego en otra lectura que revisaba, va a ser como una forma de secuestro donde el pago para obtener la libertad va a ser retractarse de la opinión o de la crítica que se hizo sobre un hecho determinado, ¿cierto? Entonces, justamente para ambientar como ese elemento que señala Ana María Serna, ¿cierto? En el que está la defensa de la libertad de expresión, que antes está presente, pues, ¿cierto? Pero que se va a constitucionalizar en 1917, se va a elevar a ese rango constitucional con los artículos 6 y 7, pero que de todas formas va a estar ahí moviéndose entre unos caudillos políticos que saben de la importancia de la prensa, la entienden y quieren que la prensa esté a su favor, pero entonces no quieren, porque México ya comienza a ser observado y se requiere reconocimiento internacional y todas estas dinámicas, no se quiere generar la idea de autoritarismo, entonces se establecen otros mecanismos para modificar o regular esas libertades públicas, como lo muestra Ana María Serna, ¿cierto? Además, va a haber una movilización social de los periodistas, movilización social en el sentido de mejorar sus condiciones económicas, laborales, y
y esto es muy importante, ¿cierto? Van a surgir los empresarios del periodismo, y ella nos menciona a dos, Rafael Alducín y José García Balseca, ¿cierto? A mí me ha interesado particularmente la figura de José García Balseca, porque fue el creador, fundador y quien desarrolla esta empresa de los soles, ¿cierto? La cadena García Balseca y todos los soles, y siempre me ha parecido muy como sorprendente que aquí en México una empresa periodística lograra tener tantos periódicos en la región, ¿cierto? Y casi todos con el mismo nombre, solamente cambiándole la ciudad a la que el periódico pertenecía, ¿cierto? El Sol de Puebla, el Sol de Sinaloa, el Sol de México, para el que circulaba acá en la Ciudad de México, ¿cierto? Y bueno, me han dicho, no, pero quizás no eran tan leídos, quizás sí, ¿cierto? Pero a mí no, en esto de trabajar la gran prensa siempre me llama mucho la atención, no solo si eran tan leídos o no, sino cómo esas posibilidades que ofrecían a nivel político, ¿cierto? Y el poderío que tenía José García Balseca, con la cadena García Balseca, que lleva pues un mismo nombre, a través de llegar a tener 39 diarios en circulación en todo el país, que se llaman El Sol, y cambiaba el nombre de la ciudad, ¿cierto? Es importante, y finalmente es en este contexto que va a surgir, no en 1910 y en 1920, sino ya terminando esa década del 20, ¿cierto? Cuando aparece José García Balseca, pero entiendo que Ana María Serna lo pone aquí porque, o lo pone en este escenario porque conecta, ¿cierto? Además, eh, porque es antes de que inicie esa década de los 30 que ya comienza eh, García Balseca con sus primeros impresos, que fueron impresos de caricaturas, y luego unas revistas deportivas, y a partir de ahí se van a ir formando todos estos periódicos que van a lograr pues tener tanto poderío en términos de la relación justamente con el poder político, ¿cierto? Más allá de su nivel de lectura o no, que veíamos que finalmente si solo se diera la importancia por ese nivel de lectura, pues es todavía una sociedad con unos niveles de analfabetismo muy importantes. Entonces no solo importa qué tanto eran leídos, sino una serie de sofismas que estaban detrás de la figura de estas empresas periodísticas. Aquí señalábamos otro aspecto de la lectura, ¿cierto? Donde ella trata de plantear como una mirada general, ¿cierto? Ella dice, si bien la revolución diversificó y democratizó temporalmente la estructura de propiedad de los diarios, hacia los años 30 comienza a vislumbrarse lo que sería una de las piezas estructurales del sistema político por-revolucionario, la consolidación del partido de Estado y el control indirecto, pero muy eficaz de la prensa a través de PIPSA y el control del papel en manos del Estado, ¿cierto? Y esto un poco, yo sé que para quienes son mexicanos es muy claro, pero un poco para quienes no, los compañeros que son, los compañeros de Colombia, el compañero de Panamá, bueno, y otros lugares que nos han estado acompañando, implica cómo a partir de estos cambios que se van a presentar en la revolución y que se reconocen y que la autora los presenta como esa diversificación y democratización de la estructura de propiedad de los diarios, ¿cierto? Y que se valoran y por eso los plantea en su texto, pero que finalmente a partir de los 30, con el gobierno de Lázaro Cárdenas, la transformación del partido de la revolución, que se va a ir cambiando de nombre, ¿cierto? Pero que es el partido que representa como, o que concatena la defensa del proyecto por revolucionario y el desarrollo de PIPSA, que se va a encargar de producir, importar, gestionar, prestar, subsidiar el papel periódico para poder imprimir los periódicos y las revistas, cómo todo esto va a ir, y ahí faltaría el departamento de propaganda, ¿cierto? ¿Cómo van a ir generando finalmente los mecanismos para establecer ese sistema político por revolucionario y de las relaciones entre medios y gobierno durante el periodo que se viene, ¿cierto? Entonces, esto también es importante porque si bien la autora está reconociendo entre 1910 y 1940 su periodo unos cambios positivos en términos de la defensa o más bien del ejercicio de la libertad de prensa y de expresión, también
no pierde de vista que hacia los 30 esto se va a comenzar a transformar y se va a crear justamente otro modelo, ¿cierto? Que es el modelo que, y como lo saben quienes están inmersos en esta historiografía, lo que está buscando es defender, consolidar a toda costa un proyecto con base en los principios de la Revolución Mexicana, ¿cierto? Al menos tomando esta idea como retórica justificatoria del ejercicio del poder, y no necesariamente como lo que se estaba haciendo, pero como el argumento base que, que llevaba como a la gestión de lo público, ¿cierto? La defensa y de los principios revolucionarios. Y, y con esto termina, voy a conectar, un momento voy a conectar el computador, con esto termina la autora como esa primera parte en relación con como esos cambios que se van a presentar y que aunque siguen siendo generales, nos permiten ya observar una transformación también de la prensa en este periodo, ¿cierto? Y luego es que ella hace, digámoslo, como una especie de, que pudo haber estado al principio, pero bueno, es respetable el punto en el que lo colocó, ¿cierto? Como un acercamiento a los elementos teóricos que le permiten abordar esta problemática. Claramente nos damos cuenta también que el artículo era parte, es parte en su momento de una investigación más amplia, ¿cierto? Y eso es evidente en el sentido también como de este tipo de planteamientos que encontramos, ¿cierto? Y que es esa discusión sobre, eh, digámoslo, la opinión pública y qué implicaciones va a tener en el contexto de la Revolución Mexicana. Y, como lo pueden ver, esta imagen cacharreando con ChatGPT, que también hace imágenes y bueno, todo esto. Y, y yo decía, bueno, es muy curioso entonces, o lo que está planteando la autora en esta parte es que no se puede aplicar a tabla rasa lo de Habermas en México, el concepto de la opinión pública, ¿cierto? Porque viene de una tradición totalmente distinta, no es la esfera pública deliberativa europea, entre comillas, de individuos que son capaces de ser críticos frente a los flujos informativos, sino que es una esfera pública que se está desarrollando, se está haciendo moderna, pero está condicionada frente a unas relaciones con el poder político, con el poder económico mucho más fuertes, con unos niveles de analfabetismo muy fuertes que no permiten cumplir del todo con esos requisitos de lo deliberativo como lo propone eh, esa formación histórica de la esfera pública habermasiana, ¿cierto? Entonces yo le decía, bueno, ¿cómo es una imagen de Habermas en la Revolución Mexicana, ¿cierto? Y sacaba esta imagen que me parecía curiosa y por eso yo dije, bueno, los voy a mostrar de todas formas. Y ahí que está la ilustración con ChatGPT. Bueno, entonces lo que nos propone en este punto es que el funcionamiento de la prensa en el periodo revolucionario está ligado al proceso, perdón un momento, veo qué mensajes. Ah, ok, ahorita los leo. Que el funcionamiento de la prensa en el periodo revolucionario está ligado al proceso de fortalecimiento de esa esfera pública mexicana, ¿cierto? La autora parte de esa premisa y de alguna manera la va a defender, aunque estableciendo justamente los matices de que no puede ser la esfera pública mexicana entendida como la esfera pública europea del periodo del Renacimiento a la Ilustración, ¿cierto? Sino que pues se requieren unas particularidades ahí. Insisto que aunque el artículo no lo establece, esa es una discusión que retoma, pues, o que se viene dando en la historiografía desde lo que sería como esa escuela de guerra y la empiria, ¿cierto? Y que muchos otros, Sábato en Argentina, han, digamos, lo que abanderado y es, bueno, esa construcción de la esfera pública de Habermas resulta muy interesante, es muy normativa y como es muy normativa, entonces parece ser o debemos estar abiertos a que no cuadre de manera concreta
en estos contextos latinoamericanos, ¿cierto? Inicialmente lo están pensando para ese tránsito del antiguo régimen a la república, ¿cierto? Ese periodo de formación también de una noción independentista, de la idea de crear unas repúblicas inicialmente, bueno, primero de crear, pues, sí, de tener ciertos niveles de autonomía y más adelante de formar repúblicas y en la formación de un liberalismo político, ¿cierto? Pero finalmente traído a este contexto de principios del siglo XX, es, y como nos lo propone la autora, ¿cierto? Como la idea de que si se aplica la teoría así de manera taxativa, pues no sería suficiente, ¿cierto? De que más bien, y dice ella, haría falta una teoría autóctona para el análisis de sus problemas en un contexto tan particular como una revolución social. Y en México se va a fortalecer la esfera pública, pero no necesariamente con una dimensión deliberativa, ya lo decíamos, sino que ya va a advertir que sí se está fortaleciendo y sí se está desarrollando esta esfera pública mexicana, pero conectada con una serie de amarres en relación al poder político, a la falta de lecturabilidad, etcétera, ¿cierto? Es lo que propone en este punto y eh, que la lleva ya posteriormente a desarrollar, y entonces como de manera muy concreta, si ustedes se dieron cuenta en el texto, no es como que haga una disertación amplia sobre cada uno de los periodos, sino de manera muy concreta a observar entonces como esas etapas de la revolución y centrarse en tres, cuatro líderes del proceso revolucionario desde que comienza hasta que se lleva, digámoslo, a esa conexión con la etapa postrevolucionaria. ¿Sí? Entonces ya nos plantea en esa primera etapa, que es el momento en el que asciende al poder Francisco Madero entre 1911 y 1913, ¿cierto? Y señala ahí varios elementos en relación con la prensa. Por supuesto, también con el contexto, ¿cierto? Es una revolución por parte de integrantes de las élites que buscan cambios progresivos en lo político, una apertura y competencia democrática y no necesariamente transformaciones socioeconómicas. El problema en esta primera etapa, lo dice la autora, no es un problema político y no de la estructura social, ¿cierto? Va a ser justamente en esas deudas que el propio líder Madero comienza a advertir que no va a subsanar, ¿cierto? Que no va a cubrir frente a temas de la estructura social, donde desde el norte y desde el sur se van a comenzar a problematizar mucho más qué tipo de revolución es la que se está buscando, ¿cierto? Pero finalmente, sin perder de vista que no es, el objeto no solo es el proceso, sino la prensa en este proceso, ¿cierto? Con el ascenso de Madero en noviembre del 11 se logró una mayor apertura política y como ya lo hemos dicho, de alguna forma se garantizó la libertad de prensa, ¿cierto? Es decir, es una nueva actitud frente a la censura que se había establecido durante el porfiriato y es una actitud de parte de Madero en el sentido de no utilizar, o al menos no hacerlo de forma visible, digámoslo, abierta, el poder gubernamental para atacar o para censurar a quienes le hicieron oposición a través de la prensa, ¿cierto? De ahí que en este contexto se crean periódicos como Nueva Era, ¿cierto? Que defienden un poco la causa maderista, ¿cierto? Ya lo vamos a ver ahorita ese periódico o digámoslo la referencia, por si les interesara la referencia de quien ha trabajado mucho ese tema. Y es, bueno, ¿cierto? Ese ejercicio de la libertad que se va a dar amplio, pero como lo dice ella, y lo vemos aquí en la diapositiva, que es una libertad, es una ampliación de la libertad sin precedentes, ¿cierto? Que no se había vivido pues en esa segunda mitad del 19, al menos desde que llega al poder Díaz, muy diferentes a las prácticas autoritarias anteriores, ¿cierto? Ahí seguía cacharreando con ChatGPT, pero obviamente pues, entonces le decía yo como, bueno, una imagen de Madero y la prensa de 1911 en la defensa de la libertad de prensa, ¿cierto? Obviamente vemos que esto todavía pues es como piloto, ¿cierto? Porque las letras
no quedan bien diseñadas los rostros, pero en fin, quería ahí jugar un poco con esto que me parece interesante. Dentro de esa misma primera etapa, ella nos habla de la libertad que la libertad de expresión sirvió entonces para menguar la figura política de Madero al tener que enfrentar una crítica férrea, ¿cierto? Que es justamente lo que digámoslo, en términos históricos se reconoce, y es el no haber pretendido controlar la prensa como seguramente lo habría hecho otro tipo de caudillo o de político, y como ya ocurría a finales del siglo XIX. Esto propició que emergieran muchos periodistas que ejercerían el oficio durante la etapa de mayor confrontación después de la caída de Madero, y esto lo mencionábamos hace un rato, ¿cierto? Ana María Serna puntualiza este aspecto, como que estos periodistas que aprovechan este contexto de libertad de prensa de estos, ni siquiera son 2 años completos, ¿cierto? Pero digamos lo que a partir de noviembre de 1911 aprovechan este contexto de libertad de prensa, pues van a emerger, se van a desarrollar y van a ser esos periodistas muy presentes en las etapas sucesivas de la revolución. Aquí a mano izquierda de ustedes en la pantalla vemos el libro de Ricardo Cruz García sobre Nueva Era y la prensa en el maderismo, ¿cierto? Que es, digámoslo, un trabajo en acceso abierto editado por la UNAM, que está ahí, que lo pueden consultar cuando quieran, y que profundiza, obviamente ya no de la manera rápida y panorámica como lo estamos haciendo y como lo advertimos en el artículo, sino que se concentra de manera específica en este periodo de Madero y de las relaciones que va a estructurar con la prensa y de cómo atar su caída justamente, al menos en una de las causas explicativas, a esa tensión y esa crítica constante por parte del periodismo. Y aquí vemos también otro artículo del mismo autor, que es Madero y la libertad de prensa, ¿cierto? Que también lo encuentran en la red, en el perfil de Ricardo Cruz en su Academia Edu, y que es un artículo mucho más de divulgación que el libro, pero que también ahonda como en estos detalles de la relación de Madero con la prensa y de cómo la libertad de prensa pareciera ser que termina jugando una mala pasada en este sentido, ¿cierto? Formando ese talón de Aquiles, y vean qué portada tan, como tan significativa, ¿cierto? Esa revolución, nueva era el periódico, y Madero pues ahí en medio de, de esta confrontación, ¿cierto? Y esta tensión que se va a presentar en ese momento. Y aquí tenemos algo que nos dice Ana María Serna sobre la situación, ¿cierto? Algunos autores han atribuido la debilidad de Madero para lidiar con la prensa a su carácter ingenuo. También se le achaca la flaqueza de haber sido incapaz de controlar la oposición a su régimen. Los ataques periodísticos a Madero provinieron mayormente de los sectores conservadores de la sociedad, del Partido Católico y las viejas estructuras porfirianas, ¿cierto? Ahí vemos algunos elementos. Eso, como lo decíamos al principio, es todo un tema de debate de esos que yo siempre digo que en la historia hay unos temas de debate que no se resuelven nunca, y es si es una posición ingenua o es una posición muy republicana, defender la libertad de prensa, ¿cierto? Incluso al punto en el que se vuelva un problema para el gobernante, ¿cierto? O, pero ahí está, y es sobre todo esas dos referencias para quienes no son del contexto mexicano, que ahí están en acceso libre, ¿cierto? El artículo en el perfil de Academia Edu, y este libro en la página de la UNAM, así Nueva Era y la prensa en el Madrid, se encuentra muy sencillo. Luego, una segunda etapa, de 1913 a 1914, con Victoriano Huerta, donde la autora nos plantea que justamente va a ocurrir ya ese elemento de contradicción o de contracción, más bien, contradicción, sino contracción, donde se retoman las prácticas de censura y de control sobre la prensa que ya venían o que se habían visto en el Porfiriato, ¿cierto? Este paréntesis significó un terrible traspié para la prensa independiente, revolucionaria, pero un beneficio para la prensa conservadora que apoyó al dictador. Es decir, se vuelve a un escenario en el que sea el gobierno o quien ostenta en ese momento la calidad del poder y los beneficios que el poder puede ofrecer,
los va a poner al servicio de esos periódicos del sector que defiende sus propuestas, sus postulados y la forma además como ha llegado al poder, ¿cierto? A diferencia de los otros, y eso claramente en antagonismo con justamente lo que había hecho Madero, lo que tampoco pues a la larga digamos, lo que les sirvió para mantenerse, ¿cierto? Pero en el poder, pero que finalmente sí es una dinámica muy distinta a la que a la que había implementado 2 años atrás, o un año y medio atrás, el periodo de Madero, ¿cierto? Ese lo aborda de manera muy sucinta, pues. Y luego viene lo que vendría siendo como esa tercera etapa con Carranza antes de la Constitución y después de la Constitución del 17, ¿cierto? Y a la que la autora le dedica como mayor trascendencia en el texto, ¿cierto? Ella nos plantea que en medio de la confrontación entre las diferentes facciones revolucionarias, Carranza busca el apoyo de la prensa para legitimar su proyecto político. eh, y esto lo hace, este apoyo de la prensa se lo va a granjear a través de la promoción de la creación de periódicos oficiales, y a otros los va a mantener como con una especie de subsidios para generar la idea de la pluralidad informativa, ¿cierto? Que esto lo comentábamos hace algún rato, y es cuando ya en la primera cita que leíamos directamente del texto de Ana María Serna, nos decía que utilizando la idea de la libertad de prensa, los gobernantes revolucionarios van a buscar maneras de regularla y sobre todo de orientarla en favor de la defensa de sus postulados, ¿cierto? Entonces ahí vemos un poco ese mecanismo de, por un lado, promover la creación de unos periódicos y por el otro, con aquellos que no son tan cercanos, pues mantener algunas herramientas de subsidios para generar esa idea de pluralidad informativa. Eso también es como esos elementos que siguen estando muy vigentes en nuestros escenarios, ¿no? Pues en nuestros escenarios nacionales de lo que vemos hoy por hoy. Su relación con los periodistas fue menos confrontadora que la de Huerta, pero mucho más restrictiva que la de Madero. Implementó la figura de los viajes de rectificación, ¿cierto? Que yo les decía que era justamente esos viajes, y aquí lo tenemos, donde como que el periodista que se equivocó con la noticia, entonces se le da la oportunidad de retractarse, vaya, revise, vaya, mire, va en compañía aquí de unos agentes o de unos soldados, y a ver si se echa para atrás, ¿cierto? Y si rectifica y se retracta de lo que planteó y si se da cuenta sobre todo que estaba equivocado. También es una manera muy sutil de ejercer o de promover la autocensura, ¿no? Los viajes de rectificación de Carranza consistieron eh, o consistentes en enviar a los periodistas rigurosamente vigilados y en condiciones peor que frugales a que constataran la falsedad o exageración de sus noticias. Por supuesto, no se podían constatar, ¿cierto? O sea, era- en realidad no los enviaban a constatar la noticia, sino a darse cuenta que había sido exagerada, un poquito falsa y que por ende había que retractarla. Y Javier García Diego, el gran historiador mexicano, señala que las condiciones físicas de los viajes de rectificación y las amenazas que estos implicaban dieron lugar a que se les viera como auténticos secuestros itinerantes, cuyo rescate era solo pagable escribiendo artículos aceptables por el gobierno. Esto lo encontramos en los textos de Iván Méndez Lara, que ha trabajado justamente la prensa, es uno de esos autores, historiadores egresado de la UNAM, que ha trabajado mucho este periodo de la prensa de Carranza y la prensa del Grupo Sonora también, Obregón y otros líderes de este grupo, ¿cierto? Y aquí vemos los trabajos por si quisieran también consultarlos, de Francisco Iván Méndez Lara. En algún momento me pareció que él iba a estar en el curso, pero no nos pudimos poner de acuerdo, pero sí ha hecho muchos trabajos sobre estos temas y que sería muy interesante en algún momento poderlo escuchar de manera más específica sobre todos estos personajes de Carranza y los del Grupo Sonora. Acá vemos dos artículos también que están disponibles en la red eh, para profundizar por si quieren, porque obviamente, como lo señalábamos,
la mirada de Ana María Serna va pasando, ¿cierto? Va pasando, es panorámica, deja muchas preguntas quizás, muchos intereses que con la historiografía especializada lo podemos resolver o acercarnos a inquietarnos tal vez más. Luego, cuando ya se va acercando, sobre todo a estos años mediados de los 20, ¿cierto? Antecitos de mediados de los 20 y un poquito más, entonces ya empieza a hablar de lo que vendría siendo la prensa con Álvaro Obregón, ¿cierto? Que representa justamente ese llamado Grupo Sonora que usualmente se considera como el grupo político-militar que triunfó en la Revolución Mexicana, o al menos así siempre se le suele presentar, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso nos dice que hay una tensión, se mantiene la tensión entre las pugnas partidistas militares de las facciones regionales y el interés de Obregón por legitimar su proyecto político. Obregón, además de utilizar los periódicos con subsidios y apoyos, como lo venía haciendo Carranza, para fortalecer su imagen, se preocupa por algo que preocupa en general al país en ese momento, y es que eh, la imagen internacional que se está construyendo sobre México, un país que acaba de salir de la revolución o que está en ese tránsito de revolución más bien, está y que requiere reconocimiento internacional de los vecinos y la relación con el vecino es tensionante, no es del todo buena, y además de otros países requiere reconocimiento, y esa imagen internacional que la generan los representantes diplomáticos, los cónsules que están acá en México, está muy mediada en el día a día por la información que están publicando los propios periódicos mexicanos. Entonces, Obregón dice, o plantea, según como nos lo muestra la autora del artículo que estamos leyendo, es que no solamente es importante la prensa en ese contexto para construir una imagen positiva del gobernante, como les interesaba a sus antecesores, sino que además es para construir una imagen favorable del México que se está construyendo, ¿cierto? O de esa sociedad que está emergiendo de ese contexto revolucionario, para poder fortalecer la imagen de estabilidad o recuperar la imagen de estabilidad que se requiere a nivel internacional para eh, lograr tener reconocimiento y sobre todo para eliminar los fantasmas siempre presentes por obvias razones de intervenciones hacia México, o sea, del país vecino, de otras potencias europeas, porque ya se habían vivido durante el siglo XIX. Entonces, era un fantasma que de muchas maneras estaba ahí latente. Esta prensa en la etapa obregonista reconocía entonces públicamente además la importancia de la prensa como mediadora entre el Estado y la sociedad, y Ana María Serna nos dice, este es otro elemento que distingue de alguna manera a Obregón de sus antecesores, y es que ya no solamente es la idea de que construyan una imagen positiva del líder político, también la noción de que es importante producir información noticiosa positiva sobre el país para que los cables informativos o la información que llega o que sale al exterior sea positiva y ofrezca un panorama de estabilidad, sino que además comienza a establecerle responsabilidades éticas y morales, si se quiere, al periodismo, ¿cierto? Y esto lo hace Obregón a partir de reconocer públicamente que es un sector muy importante, pero en empezar a hacer énfasis en esto de la prensa y su importancia mediadora entre el Estado y la sociedad, y que este reconocimiento o que observarse como un actor con responsabilidad mediadora entre el Estado y la sociedad implica mantener y fortalecer, digamos, lo que la imagen del régimen que se está consolidando o que se está desarrollando y una responsabilidad mediática, ¿cierto? Entonces ahí ya aparece un elemento que va surgiendo, que ya no es confrontar a los impresos de manera directa, sin que se deje de hacer todavía en este momento, pero no es confrontar a los periodistas de manera directa, cerrar el periódico, no, sino comenzar a construir esta narrativa de hay que defender el escenario construido, hay que defender el nuevo contexto. Y esto, insisto, siempre lo encontramos como elemento muy particular de la forma en que se comportan los impresos, los periódicos, porque si ustedes recuerdan lo que hablábamos hace 15 días,
es la misma narrativa que se va a hacer para figuras, para el ascenso de una figura como Rojas Pinilla o para la llegada del Frente Nacional, ¿cierto? Guardando las particularidades de lo que cada proceso significa en cada país. Pero es la lógica de que hay que defender el nuevo tiempo, ¿cierto? Ese porvenir que se está haciendo presente a partir de la acción de unos políticos y de unos actores relevantes, la prensa lo debe defender y lo debe legitimar, porque ese es su comportamiento responsable, ¿cierto? Entonces acá Obregón justamente comienza a instrumentalizar o a escenificar este discurso, y Ana María Serna así nos lo hace, nos lo permite entender. También recomendarles, este sí no está en acceso abierto, pero es también un libro que se puede conseguir al menos acá en México, que es el de Bernardo Mazzini, sobre la relación de Álvaro Obregón con la prensa y el poder político, ¿cierto? Se llama Un caudillo y dos periódicos, y que también es un trabajo eh, relativamente reciente, relativamente, ¿cierto? Y que también ofrece pues como una mirada específica sobre este periodo, que también, insisto, está el trabajo de Francisco Iván, sobre el grupo Sonora, en fin, hay mucha producción sobre estos temas, pero digámoslo que como referencia para poder profundizar, les comparto este trabajo que me pareció muy interesante cuando lo pude revisar. Y ya nos acercamos un poco como al cierre del artículo y de las últimas partes que va planteando Ana María Serna y que tiene que ver con lo que ya va haciendo la transición justamente entre la revolución mexicana que se está presentando como revolución social y armada que intenta fortalecerse a través de una constitución y a través ya de la formación de unos gobiernos estables con reconocimiento internacional y hacia el desarrollo justamente de ese Estado por revolucionario, con figuras como Calles y como Cárdenas, ¿cierto? Y que ahí ella a los que les dedica los últimos apartados de su trabajo, mostrándonos un contraste además que tiene que ver con el contexto histórico específico que van a vivir cada uno de los dos personajes. Por un lado, Calles, en medio del conflicto con la iglesia, ¿cierto? Va a retomar entonces las prácticas de censura periodística del porfiriato, pues que ya se suponía que eran parte del siglo XIX del porfiriato y que había tenido en el 13 Huerta, eh, y digamos lo que en un ejercicio de tratar de controlar de manera muy restrictiva y de censurar abiertamente a los periódicos en el manejo de la información, sobre todo por esa tensión que se va a presentar entre Estado e Iglesia, ¿cierto? Y de cómo se asume o se reconfigura el posicionamiento de la Iglesia dentro de ese nuevo Estado que se está eh, desarrollando, especialmente en regiones, ¿cierto? Y a la vez, Serna nos muestra ahí lo que va a implicar, eh, digámoslo, la figura de Cárdenas en la conexión de estas relaciones de medios o de prensa y de gobierno, ¿cierto? Porque ella le va a, digamos, lo que va a reconocer y va a plantear que Cárdenas estructura el pilar del sistema de medios que va a servir como fundamento del todo del Estado revolucionario que va a encabezar el PRI, que se va a desarrollar entre mediados de los 20 hasta todo el siglo XX, ¿cierto? E incluso sus primeros años no, hasta el 99, pues formalmente, ¿cierto? Eh, y que tiene mucho que ver justamente con lo que vamos a abordar en la siguiente sesión y en especial con estos dispositivos como PIPSA, como el Departamento de Propaganda, la construcción de una imagen pública nacional e internacional del país, que va a estar mediada por el Estado, ¿cierto? Por qué tipo de información se produce y que todo lo que va a salir hacia el exterior sobre México tenga unas pautas que están marcadas justamente por lo que va a ser ese nacionalismo por revolucionario, ¿cierto? Como lo decíamos al principio, la idea de la defensa de unos principios revolucionarios que va a estar latente ahí en el ejercicio de- del poder político
y del periodismo mismo a partir de este periodo y por lo menos en la lógica de esa defensa de los principios revolucionarios hasta el 57, ¿cierto? Y a partir del 57, un poco ya en la lógica de un régimen postrevolucionario que comienza a, a evidenciar algunos elementos de crisis y que ya va a requerir del apoyo y de la legitimación de la prensa para eh, su existencia, ¿cierto? Y sobre todo para su continuidad, a partir de que claramente eh, década tras década se van a ir generando unas promesas incumplidas, unas lógicas de participación, unas limitaciones de mucho tipo, ¿cierto? Pero eso como les planteo, tiene mucho que ver con lo que vamos a ver de relaciones de interdependencia a partir del gobierno de Cárdenas, ¿cierto? Pero es un poco así como Ana María Serna va terminando su propuesta panorámica sobre todos estos años, conectando con Cárdenas y sobre todo reafirmando que Cárdenas, con la creación de la empresa productora, importadora de papel, eh, logra sentar este pilar del sistema de medios, ¿cierto? ¿Por qué? Brevemente, pues, algo que puede ser muy evidente, pero que es nodal en este asunto, eh, nodal, que es nodal en este asunto, es que eh, digámoslo, desde el siglo XIX la producción de papel había sido muy limitada en el país, limitada a una, dos fábricas de papel y que poco a poco en el siglo XX, la necesidad de mayor papel que se va a tener en el país no va a ser resuelta, ¿cierto? Y no va a ser resuelta a través de la producción del mismo, sino que va a tocar entonces resolverlo a través de la importación de papel, principalmente a Canadá. Y esto, Estados Unidos y Canadá. Y esto va a traer, digámoslo, como consecuencia, pues una materia prima costosa para la generación de los impresos y la necesidad de parte de los editores y de los empresarios del periodismo que comienzan a emerger, como lo veíamos el señor García Balseca y otros, ¿cierto? Y que comienzan a emerger y a estar demandando del Estado una mayor solidaridad, por decirlo de alguna manera, con este costo de la materia prima y que se va a conectar con un pensamiento estratégico de parte del presidente de no hay seguridad de la materia prima con el solo hecho de estarla importando, así el Estado funcione como la figura que la importa y media en ella, sino que también se requiere la producción de la misma, ¿cierto? Entonces, por eso es que se va a crear PIPSA y que de alguna manera va a comenzar gestionando esa labor de importación y después va a avanzar a, ¿hacia qué? Hacia la producción de papel y la creación de diferentes fábricas a lo largo del país, pues ubicadas estratégicamente, ¿cierto? Y que van a tener que ver con la producción de papel, pero que, como les insisto, eso será parte como de lo que señalaremos. Ya estoy viendo que hay comentarios, ya los vamos a revisar con más detalle, ¿cierto? Hasta ahí sería como los elementos que articulan la visión de lo que propone Ana María Serna en su trabajo, que insisto, es algo pues panorámico, ¿cierto? Es un acercamiento y ya eh, vamos a escuchar si hay comentarios de parte de ustedes o los que hay acá, a ver, aquí en la cajita de comentarios, como dicen por ahí. Efraín Serrano decía al principio de la presentación que en efecto es el periodo más estudiado, el de la Revolución Mexicana. Muchos investigadores mexicanos y extranjeros se han dedicado al estudio de este periodo. Yo le decía que concuerdo plenamente que seguramente es así. Eh, Oscar Historia nos señalaba que la prensa católica también tiene una actividad política antirrevolucionaria. Por ejemplo, El País. Eh, que circuló, me imagino que es el periodo de existencia de este periódico, entre 1899 y 1914. Sería muy bueno si Oscar, que tiene conocimiento del contexto, nos ampliara un poco las características
de esta prensa católica, en este sentido antirrevolucionario, ¿cierto? Y cómo funcionó. Eh, Andrés David Muñoz sobre la imagen, ¿cierto? Obviamente lo que les comentaba son imágenes generadas con la IA. Maribel eh, Uraga, yo no sé si lo leo bien, así como Uraga, eh, nos dice, de hecho, la reforma política es la primera que realiza Madero en diciembre de 1911 e incluso se establecen los requisitos para formar partidos políticos y se les da reconocimiento jurídico. Me imagino que en relación un poco a estos elementos que veíamos, no solamente del respeto de Madero por la libertad de prensa, sino también estos elementos de cómo van a ser de importante esta dimensión política, con lo que decíamos del sufragio y de la no reelección, ¿cierto? Y la posibilidad de crear entonces otros o partidos políticos en el marco de ese proceso revolucionario. Y también nos aporta Mariel Uraga. También del Mora es buenísimo. No, pues claro, el trabajo de Alicia Salmerón, ¿cierto? Eh, que son muchos además, no sé, ¿cierto? Pero Salmerón y Gantú, ¿cierto? Toda esta colección que han hecho sobre trabajo de prensa del siglo XIX, llegando al siglo XX, sobre prensa y elecciones, sobre prensa y diferentes momentos políticos, es tremendo, ¿cierto? También es una muy, muy buena recomendación. Muchas gracias, Maribel. Y bueno, no sé si alguien más tiene algún otro comentario, alguna crítica. Finalmente, aquí pues en el grupo tenemos colegas mexicanos y mexicanas, ¿cierto? Y alguna crítica frente a esta mirada tan panorámica como la propone la autora, que ustedes consideren que está dejando por fuera, que es muy, generaliza mucho, no sé, ¿cierto? También obviamente sabemos que estos trabajos que ofrecen visiones panorámicas tienen siempre ese desencanto y es la falta de especificidad en algunos aspectos o cómo lo ven. Y bueno, no sé también para quienes son de otros contextos que les despertó la lectura, cómo vieron el tema, no sé, quién más quiere hacer algún comentario o señalar algún aspecto. En el chat les voy a compartir los enlaces de asistencia y de actividad. Me quedé pensando, Maribel, en concreto, ¿cuál sería el trabajo que nos recomienda de Alicia Salmerón? Si nos puede compartir el nombre de pronto. Y si de pronto Oscar está ahí, nos pudiera compartir alguna referencia para profundizar en este trabajo de la prensa católica, pues en este periodo, con esta mirada antirrevolucionaria, ¿cierto? Efraín Serrano comenta, Hans Werner Tobler describe, aparece en su libro sobre la Revolución Mexicana, explica que el analfabetismo aproximadamente era más del 70% de la población mexicana, nos dice Efraín, imagínense, el 70%, y sin embargo los impresos tenían una dimensión muy importante, ¿no? A pesar de este nivel de analfabetismo tan alto en este periodo, ya entrado el siglo XX. Maribel nos da la referencia, es cuando las armas hablan, los impresos luchan, de 1812 a 1912. Creo, no sé si estoy
que estos ya están en acceso abierto. No. Yo la otra vez había visto, bueno, que ya voy a leer el comentario de Eric. La otra vez había visto que esta serie de Gantus, y que son varios libros de Gantus, Salmerón, sobre prensa y violencia, prensa y elecciones, prensa y política, ya estaba por ahí disponible, ¿cierto? Ahora no la encuentro así rápidamente. Veo que en Archive está el libro para lectura, ¿cierto? Pero por ahí yo había visto que estaban los libros disponibles, sobre todo pues para quienes son de otro contexto. Eric Manuel nos dice, un excelente trabajo que parte de una visión general. Es interesante, ya con tiempo profundizar en los aspectos regionales. Por ejemplo, cómo el propio grupo Sonora era visto desde Sonora, o en lugares, o en lugares como Aguascalientes, donde tuvo lugar la Convención de Aguascalientes, valga la redundancia, proyecto radical de la revolución, pero es una entidad bastante conservadora. ¿Cómo manejó esto en los medios? Buenos puntos, Eric, ¿cierto? Obviamente esta dimensión regional no aparece. Si hay una referencia por ahí en un párrafo donde dice que ya en este contexto están surgiendo los periódicos regionales muy fuertes en los estados y destaca el informador de Guadalajara o de Jalisco, pero no más, ¿cierto? No, no hay, que tampoco es quizás el objeto del trabajo, pero es parte justamente de eso que queda para mirar, ¿cierto? Sobre este tema y con algunas referencias de las que planteábamos y también las que ustedes nos comparten. No sé si alguien más tiene algún otro comentario. Y les vuelvo a poner estos enlaces para que no se pierdan. Bueno, si no hay más comentarios, ¿cierto? O alguna observación, algún cuestionamiento adicional, daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Eh, Les agradezco mucho pues la asistencia, ¿cierto? Les recuerdo que dentro de 8 días continuaríamos como con ese periodo a partir de los años 30. Ya les enviaré los textos o el texto. A la larga me parece que es más funcional un solo texto, ¿cierto? Pero ya miraremos para tratar de ahondar en ese periodo y mirar un poco si ustedes comparten esta lógica de relaciones de interdependencia a partir de los años 30 marcadas como hasta los años 50, hasta el 57 más o menos, de una forma específica y a partir de ahí, es decir, hasta el 57 en la defensa de los principios revolucionarios, en una situación donde son más los impresos los que requieren del Estado que el Estado de los impresos, y luego en una situación que cambia un poco, donde el Estado por revolucionario priista de estos años 60, con una serie de problemas de orden social, ya de acción colectiva, de manifestaciones, etcétera, etcétera, ya requiere de los medios para mantenerse de alguna manera un esfuerzo lacónico ya por su legitimidad, ¿cierto? Y es ahí donde ya se exige de la prensa un comportamiento particular en esa relación, ¿cierto? En esa relación de interdependencia en el sentido de una necesidad mutua, no es de que el poder político está dominando al poder impreso o viceversa, ¿cierto? Sino de que se necesitan un ejemplo de esto es justamente el famoso banquete de la libertad de prensa, que me imagino que ustedes ya lo identifican algunos, ¿cierto? Ya identifican este banquete y es un poco que retoma esa práctica que inicia Álvaro Obregón de reunir a los periodistas o de hablar con los periodistas y subrayar su valor ético-moral, ¿cierto? Sobre el funcionamiento
del rol del periodismo y la prensa eh, responsable, ¿cierto? O conveniente para el Estado. Efraín nos comparte un comentario adicional. Dice, para los compañeros que no son de México, hay un libro que se llama La sombra del caudillo, el cual pienso yo describe bien parte de lo que fue la política durante la Revolución Mexicana. El libro es de Martín Luis Guzmán. Sí, claro, y es una muy buena recomendación. Y bueno, en general, los trabajos de Martín Luis Guzmán sobre ese periodo, ¿no? También por ahí aparece referenciado en el trabajo de Ana María Serna, ¿cierto? Como esos periodistas, escritores que comienzan también de alguna manera, a plantear cómo fue este proceso. Muchas gracias, Efraín. Bueno, si, como les decía, si no hay algún comentario adicional, entonces daríamos por terminado la sesión y nos veríamos dentro de 8 días. Muchas gracias.